Vamos a ver. What? Tú manéjalo, tú manéjalo. Bueno, ya ahora sí la estás viendo, ¿verdad? Ya está, muy bien. Ok, vamos a No, no, vamos a no. avanzar esto porque este es un PowerPoint, ¿verdad? Esos son los conceptos que se vieron el viernes. Sirve de repaso ahí. Mm, A ver. Bueno, aquí, miren, estamos, bueno, empezamos viendo algunos conceptos, las leyes y los factores del valor de los terrenos rurales y nos quedamos en vegetación, ¿sí? Los vegetales que tenemos que contemplar o que tenemos que observar o que tenemos que asentar en los avalúos rurales. Se dieron algunas descripciones de las poblaciones de vegetales nativos y los cultivos, los más importantes que hay en la región. Pero para entender o sea, cómo es que los vegetales se vuelven un, una explotación, pues vamos a ver qué tipos de plantas tenemos y en eso quedamos, ¿no? Plantas inducidas, los cultivos y luego, bueno, aquí quedamos en los dos. Empezamos por decir que las plantas realizan dos procesos básicos para existir o para sobrevivir o para estar sobre la tierra. El primero es el que se fundamenta en un caldo nutricio, o sea, en una solución de nutrientes iónicos, o sea, que son el paso de elemento a la forma asimilable para la planta. La planta se alimenta de iones de hierro, de iones de magnesio, de iones de nitrato, de nitrógeno y así de todos los elementos que ocupa. Entonces, los toma del suelo, hace una solución, los sube a las hojas y mediante la energía del sol se realiza un proceso que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas transforman todos esos elementos o esos nutrientes en azúcar, básicamente, en carbón, y liberan CO2. Por eso de ahí el concepto que tenemos de que las plantas son las promotoras de beneficio para el medio ambiente mediante la transformación de carbón a oxígeno, ¿sí? O sea, toman carbón, agarran lo que es toman dióxido de carbono, liberan el oxígeno y se quedan con el carbono para formar sus estructuras. Básicamente, azúcares. Eso es lo que pasa en la fotosíntesis. Y aquí estamos hablando del día. ¿Qué pasa en la noche? La noche no hay luz. Sin embargo, la planta sigue viva. Tiene que consumir algo para brincar esas 12, 18, 14 horas que dura la noche. Y para eso se adaptaron y realizan una especie de proceso inverso que se llama respiración, en el cual la planta toma una molécula de azúcar, casi siempre fructosa, aunque algunas utilizan otra, y hacen un proceso de reversión en el cual pues nutren las células y liberan agua y energía. Esos son los dos procesos básicos que hacen las plantas para vivir y para producir ahora sí que los productos que nosotros conocemos como cosechables. O sea, estamos hablando de que las papas pues, producen almidones almacenados en unas estructuras modificadas de la raíz. La caña de azúcar en los tallos, ese no llega al almidón, sino se queda en azúcar. Y el caso de los maíces, por ejemplo, pues ese
cosechamos una cápsula, que es la semilla, en la cual existen almidones, azúcares y algunas proteínas. Cada planta tiene muy diferenciado su, dónde van a almacenar los productos que al final son los cosechados por el hombre o por algunos insectos plaga. Sin embargo, hay una situación, o sea, hay ocasiones en las cuales durante el día es tan adverso el clima, por ejemplo, por calor, que la planta no puede desarrollar la fotosíntesis porque se mete en una dinámica de tener los estomas abiertos. Los estomas son una estructura de las hojas que permiten el intercambio gaseoso, o sea, liberan oxígeno liberan agua, perdón, y obtienen oxígeno. Entonces, están en ese intercambio para estar enfriando la estructura de la planta que no es posible realizar la fotosíntesis como tal, como se platicó hace un rato. Entonces, tienen que realizar un proceso intermedio o un proceso especializado que se llama fotorrespiración, o sea, que de lo que ya tienen almacenado, utilizan una parte de los azúcares para sobrevivir, para enfriarse y para pasar la etapa adversa del clima. Ok, la fotorrespiración consiste en la entrada de CO2 en la fotosíntesis y oxígeno en la fotorrespiración. O sea, la fotosíntesis dijimos que agarran CO2 de la atmósfera y convierten en azúcares. En la fotorrespiración toman oxígeno del aire y con eso empiezan un proceso inverso en el cual los azúcares los convierten a agua y a CO2. ¿Qué tipos de plantas hay? O sea, hay 3 tipos de plantas. Las plantas C3, o sea, carbonos plantas con estructuras de 3 carbonos. Las plantas C3, tienen una adaptación fotosintética para reducir la fotorrespiración, porque la fotorrespiración evita, evita la producción de azúcares, de almidones y de algunas proteínas. Entonces, es un proceso mediante el cual las plantas pierden producto ahora sí que pierden producto de su producción. O sea, si es azúcar, azúcar, si es almidones, almidones, y si es algunas proteínas, pues también las pierden. O sea, ¿por qué? Pues porque no están trabajando, o sea, están consumiendo para enfriarse y no están produciendo. No hay una tasa positiva. Dice, casi el 85% de las especies de las plantas del planeta son C3, como es el arroz, el trigo, la soya y todos los árboles. Sin embargo, hay otro tipo de plantas, otra adaptación que se llama, bueno, aquí está ejemplificado, es un ejemplo muy básico de qué es lo que pasa. Entra CO2, el rubisco lo convierte a un compuesto de 3 carbonos, por eso se llama C3, sí, en el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es un proceso mediante el cual las plantas a partir del CO2 básicamente producen azúcares, ¿sí? La C4, plantas que tienen adaptaciones para realizar la fotorrespiración. O sea, estas plantas ya evolucionaron un poco más por encima de la C3, de tal manera que ellas ya cuentan con células especializadas para realizar la fotorrespiración y se encuentran en el haz vascular. El haz vascular es las especies de nervaduras que vemos en cualquier hoja de las plantas palmeadas, ¿verdad? Ves como venitas, ese es el haz vascular. Ahí se lleva a cabo la fotorrespiración. Dice, el malato se descompone liberando CO2, luego la rubisco fija el CO2 y lo convierte en azúcares a través del ciclo de Calvin. También utiliza el ciclo de Calvin. La C3 es muy básico, en una partecita hacen el proceso. Esta hace un proceso diferenciado. Viene aquí ejemplificado, ¿sí? Dice, las células del mesófilo constantemente bombean CO2 hacia las células del haz vascular vecinas en forma de malato. Siempre que hay una alta concentración de CO2 en comparación con CO2 alrededor de la rubicosa, se desarrolla esto. Entonces vemos que aquí entra aquí en la estructura esta, hay una parte
de la parte de arriba de la célula del mesófilo, que es donde se lleva la primera parte de la transformación del CO2 a un oxalato. En lugar de ser un compuesto de tres carbonos, lo hace con 4 carbonos, ¿sí? Y termina por llamarse malato. Este malato entra al ciclo de Kelvin y mediante el arrubisco, pues se termina convirtiendo en azúcares. Una parte de CO2 que no entre al ciclo de Kelvin, pues se convierte otra vez a un compuesto carbónico que se llama piruvato de 3 carbonos y vuelve a hacer el ciclo, ¿sí? Así muy, muy imaginativamente y sin meternos a la biorespiración de las plantas, pues esto es lo que pasaría. Es un esquema básico de entrada y salida o cíclico y hacen ese tipo de caminos para nivelar el trabajo de las plantas, ¿sí? Por otro lado, hay otras plantas que no tienen hojas. Entonces, obviamente no hacen fotosíntesis. Estamos hablando de las opuntias, los nopales o los cactus. Las hojas de los nopales y las hojas de los cactus son las espinas. No son de color verde, no hay estructuras que hagan fotosíntesis. Entonces ellos tienen un sistema diferenciado que se llama el ácido crasuláceo, ¿sí? Algunas plantas adaptadas a ambientes secos, como las cactáceas y las piñas, utilizan la vía del metabolismo del ácido de las crasuláceas. Las crasuláceas es un ejemplo, o sea, es un ejemplo, ahí donde primeramente se observó este tipo de fotorrespiración o de cómo utilizar el CO2 para producir azúcares. Para reducir al mínimo la fotorrespiración y así usar el agua de forma muy eficiente. O sea, todos sabemos que los nopales son del desierto y que utilizan el agua de lo mejor posible, de la mejor forma posible. Los cactus igual, son una especie de acordeón. Cuando hay lluvias fuertes, que es una cada 20 años, pues se extienden, toman la mayor cantidad de agua posible y luego luchan por no perderla y les dura años ahí almacenada el agua. Y se da de esta forma, ¿sí? En la noche hacen un proceso en el cual cierran los estomas y se guardan, ¿sí? Igual el CO2 entra ahí con un péptido, con una estructura que aporta energía, se convierte a oxalato, que es un compuesto carbónico de 4 carbones, luego pasa a malato mediante un proceso ahí, y de ahí entra al ciclo del Kelvin, el cual, pues, mediante la rubiscosa, que es una enzima que utilizan ahí para aumentar o que haga reacción los malatos y convertirlo a azúcares y así almacenarlos sin nutrirse. Ok, entonces eso sería el tipo de plantas. Tenemos tres tipos de plantas en toda la Tierra. Son las C3, las C4. Las C3 pues fundamentan su nutrición y su fotosíntesis y fotorrespiración en compuestos de 3 carbonos. Las C4 fundamentan su fotosíntesis y fotorrespiración mediante la transformación de CO2 a compuestos de 4 carbonos. Y las CAM hacen un camino acortado, diferenciado, para llegar al ciclo de Kelvin mediante el metabolismo del ácido crasuláceo, ¿sí? Porque no tienen hojas. Ok. El siguiente apartado ahí de los que afecta el valor de los predios, pues son los riesgos climatológicos o los siniestros, ¿sí? Y el primero del que aparece aquí para efectos de aseguramiento, lo estoy poniendo con ese sentido, que es la sequía. La sequía es aquel riesgo que por la ausencia de lluvias, pues le causa un daño a la planta y hay pérdidas de rendimiento.
Exceso de humedad es cuando por lluvias, se mantiene el suelo a capacidad de campo, o sea, completamente saturado, pero sin que exista espejo de agua y que esto provoque pudriciones de las raíces. Las heladas, pues bajada de temperatura, que ocasione ruptura de células y que haya necrosamientos o partes de las plantas o toda la planta seca o muerta. Bajas temperaturas es nomás bajar la temperatura al punto de que le haga daño a la planta. Muchas veces no llega a cero, pero le hace daño sobre las estructuras celulares y hay partes o toda la planta necrosada o muerta. La inundación, por el contrario, es por lluvia o por ruptura de bordos de canales y que se provoque un espejo de agua que dure el tiempo suficiente para que cause daños o seque los cultivos. Granizo, pues es pedriscos de hielo sobre los cultivos, les quita el producto o bien parte de las hojas y esos daños se evalúan y se determina qué tanta pérdida hubo por ese caso. Incendio por rayos solamente. Si vas y lo quemas, pues ya es mala intención y eso no entra como riesgo contemplado dentro de un siniestro en un cultivo. Huracán, pues son los vientos fuertes. Onda cálida es que son temperaturas que causen, temperaturas altas que duren el tiempo suficiente para provocar aborto de flores. Y falta de piso para cosechar es pues que tengas un cultivo que no puedas entrar a cosechar por lluvia. Los riesgos biológicos dentro de los siniestros son plagas, depredadores y enfermedades. Plagas, pues los insectos que consumen follaje o frutos y los depredadores por roedores, venados, jabalís y todos aquellos que les causen daños o que desprendan frutos de los cultivos. Enfermedades, pues hongos o bacterias que causen alguna enfermedad. Dentro de los siniestros existen otros siniestros que se llaman riesgos relacionados con la siembra y la nacencia, que es la imposibilidad de realizar la siembra. O sea, no puedes sembrar por lluvia solamente. Aparte de que los cultivos tienen una fecha de siembra, tienen un periodo de siembra, entonces si por lluvia se te pasa todo ese ciclo, pues te pagan la preparación que hiciste hasta en ese momento. No nacencia, siembras, llueve y se pudre la semilla y pues te pagan. Taponamiento es el encostramiento de la capa superior de la siembra de tal manera que no permita la emergencia de los cultivos. Y pues ahí también sería un siniestro producido y te pagan alguna posible indemnización si tuvieras un siniestro, si no, pues tienes una pérdida del establecimiento de la cosecha, del cultivo. Eso es en cuanto a los siniestros que pudiéramos tener en la región. Régimen de propiedad. ¿Qué regímenes de propiedad existen? Pues bueno, propiedad de la nación, los que sean, como por ejemplo aquí en vecino de nosotros está los vasos. Son terrenos propiedad de la nación. Propiedad privada, pues los que estén escriturados. Propiedad pública, pues los que sean los caminos, brechas. Y propiedad social, pues la tierra dedicada y dotada a los ejidos. En lo referente a infraestructura, hay dos tipos de infraestructura que se tienen que contemplar. La que está fuera del predio, en el caso de los predios agrícolas, pues tenemos la que generan los municipios, como son carreteras, brechas, algunos drenes. Y por otro lado, los distritos de riego no son más que una serie de obras que se llaman infraestructura hidroagrícola, ¿verdad? Que son drenes, canales, caminos, tomas granja, puentes, vados, toda esa infraestructura ayuda o perjudica en caso de necesitarlo y no existir, el valor de algunos de los predios o de todos. Los distritos de temporal tecnificado igual, solamente no tienen canales, ¿verdad? Tienen drenes, tienen caminos, cunetas, tomas a dren o caídas, vados y puentes.
esto sería la infraestructura intrínseca que tenemos que evaluar o revisar que exista para beneficio de los predios que nos toquen evaluar. La infraestructura intrínseca, la de adentro del predio, bueno, pues las casas rústicas que existan, las bodegas, los cobertizos, los caminos interiores, presas en algunas ocasiones, cuando son ranchos ganaderos, acequias para riego, drenaje parcelario y cercos perimetrales e interiores, en caso de los ranchos ganaderos. Eso sería en cuanto a la infraestructura intrínseca que pudiéramos encontrar en los predios rurales. Ok, ya con esto creo que se concluyen las características que describimos en función de lo que debemos observar de cuando visitamos o hacemos una inspección ocular de un predio agrícola. ¿Qué pasa cuando esto ya con la escritura en la mano y con la solicitud del trabajo, pues se convierte en el avalúo de una propiedad rural, o sea, ¿sí? Entonces, por lo pronto tenemos que es propiedad, dice, es el derecho de poseer, usar, disfrutar y aprovechar una cosa, o sea, un rancho, un predio, el caso de los muebles, pues el tractor o la camioneta o cualquiera, o el equipo de riego, ¿sí? Y dice que existen dos tipos de propiedades, la propiedad inmueble y la propiedad mueble. La propiedad inmueble, pues es una propiedad que se le conoce también como propiedad raíz. Propiedad raíz es la suma de derechos tangibles e intangibles sobre la tierra y sus mejoras, o sea, los intereses, beneficios y derechos inherentes a la propiedad de un bien raíz, ¿sí? O sea, tenemos que revisar nuestro predio y ver qué compromisos tiene ese predio, ¿verdad? En cuanto a dejar pasar agua, a dejar pasar algún camino, una línea de conducción de energía eléctrica, una línea de conducción de gas natural, todas esas, compromisos que en ocasiones tienen los predios, ¿verdad? Que afectan el valor. Muchas veces no puedes trabajar esa franja de tierra, en otras ocasiones puedes trabajarla con cultivos someros como pastos y no plantar árboles, por ejemplo, o fincar o desarrollar o hacer un camino. ¿Ok? En lo relacionado a tierra, es la superficie de la tierra junto con todo lo que hay abajo y encima de ella. Las limitaciones a la propiedad son la explotación y el espacio aéreo. O sea, lo que podemos hacer dentro de la tierra y el espacio aéreo, pues aquí en este país es propiedad del gobierno. Tendremos que meternos ahí a buscar lo que sí nos pudieran dar de concesión. Mejoras, algunas mejoras, son las modificaciones que se realizan sobre las propiedades, ¿sí? Para su más efectivo uso. Los tipos fundamentales de mejoras son las mejoras a la tierra, o sea, es modificar el relieve o hacer un dren que deseque o un canal que lleve el agua para riego. Otras son las edificaciones, las mejoras a las edificaciones y la propiedad inmueble, que se convierte en propiedad raíz cuando se coloca en la propiedad raíz algún objeto que no se puede remover sin causar daño o destrucción. Por ejemplo, los, uh, pues los frutos, ¿no? Que no son que aún no se han desprendido de los árboles, ¿no? Los derechos básicos sobre una propiedad raíz son 6, es usar. O sea, tu propiedad la puedes usar, la puedes vender, la puedes rentar, puedes entrar y salir a ella, puedes donarla o negar cualquiera de estas características. Limitaciones gubernamentales, algunas veces por compromisos de dinero o créditos, pues hay gravámenes, se puede expropiar por interés público, ya es un poco más difícil ahora, pero aún se pueden expropiar. Por ahí a los mayas les quitaron parte de la selva y había un sélvame,
regular el uso, aplicar el poder policíaco, la fuerza pública para desalojarte o confiscártela por cuando, pues por alguna causa legal, ¿verdad? Sobre todo las donaciones o herencias o cosas así, bueno, pues se la confiscan y se la entregan al legítimo heredero derechoso. Limitaciones particulares, pues hay, una vez más, convenios, derechos de vía y servidumbres, hay embargos, ventas, usufructo y la nuda propiedad. Usufructo es que la propiedad no sea tuya y la puedas usar. La nuda propiedad es tuya, pero no la puedes usar, o sea, es lo contrario de usufructo, ¿no? Propiedad raíz en México, pues las que ya vimos, la propiedad de la nación, la privada, la pública y la social. Es una economía media rara la de nosotros, pero pues así está. Diferencia entre propiedad urbana y propiedad rural. La diferencia con el rural, pues es el permiso de desarrollo. Hay, cuando vemos los planes de desarrollo de los municipios, pues vemos un planito con colores y te dicen aquí industrial y aquí de expansión y aquí urbano y aquí de primer plan o industrial y ahí viene ya el permiso dice qué puedes y no hacer en cada uno. Lo que no esté contemplado ahí es propiedad rural. Diferencias entre propiedad urbana y propiedad rural. Las diferencias que impactan el valor de del terreno entre una propiedad urbana y una propiedad rural son, en la urbana, el valor lo define principalmente la infraestructura de la zona en el entorno de la propiedad. Y en el rural, lo define la infraestructura que tenga el terreno, o sea, lo que esté dentro del terreno. Factores de valor: utilidad, demanda y escasez. En el caso de la tierra rural, la utilidad pues, es la tierra. La demanda es por los recursos que ya vimos hace un rato ahí. La lluvia, las plantas, los siniestros más o menos. La escasez, pues es pequeña, pues hay mucha tierra. Y la transferibilidad está en función del artículo 27 Constitución. El urbano, por el contrario, pues ahí dice, ¿no? Principios de evaluación. En este caso, los vamos a ver así, no nos vamos a meter a más. Que digo, son 12, el de anticipación, de equilibrio, cambio, todos los conocemos y sabemos cómo se aplican. Y bueno, pues nomás es darle una repasada a lo que son estos 12 principios que regulan, rigen, norman, acomodan o limitan lo que podemos hacer en los avalúos. Enfoques de evaluación. El enfoque físico es el proceso técnico necesario para estimar el costo de reposición o de reemplazo de un bien similar al que se evalúa, afectado por la depreciación atribuible a los factores de edad y estado de conservación observados. Es el enfoque físico. Enfoque de capitalización de rentas, procedimiento mediante el cual se estima el valor presente o capitalizado de los ingresos netos por rentas que produce o es susceptible de producir un inmueble a la fecha del avalúo. Y dice que en el caso el método de rentas para los predios rurales, en el caso del agrícola, los factores que determinan el valor, pues es el suelo, el agua, el clima, y en cuanto a las leyes, agua, o sea, la ley de aguas nacionales, y la sanidad o inocuidad de los productos. O sea, puedes tener muy buenas fresas, por ejemplo, contaminadas con algún insecticida y no las puedes vender, o sea, por ley. Pecuaria, pues el suelo, agua, clima y la sanidad. O sea, cualquier contaminación por algún producto provoca que no puedas vender tu carro, entre comillas, ¿verdad? ¿Sí? Forestal, suelo, agua y clima, y pues hay que cuidar la sanidad. Enfoque de mercado es el desarrollo analítico a través del cual se obtiene un valor que resulta de comparar el bien que se evalúa sujeto con el precio ofertado de al menos 3 bienes similares comparables, ajustados por sus principales factores diferenciales en un proceso de homologación. ¿Cómo se comporta
el mercado de la tierra rural. Existen pocas muestras, son muestras heterogéneas, no verificables muchas veces. Clasificación catastral imprecisa, pocas ventas de predios, ¿sí? Y no veo ese, no sé qué me acuerdo qué era. Bueno, ahí vamos a ver. Información complementaria. Miren, vamos a ver algunos conceptos, información que nos ayude, que nos ayude a clarificar el avalúo rural. ¿Sí? Aquí tenemos una tabla que dice que es la tabla de clasificación de suelos de la FAO. ¿Sí? En la clase 1, tierras para cultivos, dice, para cultivo, sin problemas de conservación. Es ahora sí que la crema de los predios o del tipo terreno, ¿sí? Y bueno, pues su valor sería al 100%. ¿Sí? Caso de la región, estamos hablando de un suelo que por clasificación valdría $7,000, ¿sí? Digo así, para ejemplo. La 2 dice que es el 95%, la 3 el 75%. Cuando llegas a la clasificación número 8, dice que ese predio, o sea, pues solamente por el tipo de clasificación de suelo que tiene, valdría el 20% de los 136,000 pesos que dijimos al principio, más o menos. ¿Sí? Esto es cuando no tienes comparables, cuando no encuentras ninguno. Digo, no es lo mejor que debe hacer el avalúo no se sustenta en esto. Sin embargo, en ocasiones hay que no encuentras nada. Pues esto te dará luz o te ayuda. ¿Sí? No es el camino a la evaluación, pero bueno, ayuda. Valores medios. Bueno, este es un comparativo de varios autores. Borgonovi, Márquez, Sousa y una media. Entonces dice que el 1, ellos coinciden que pues, el 1 vale 100%, ¿no? Y que el 8 vale 13%. En la otra clasificación decía que 20 y en este 13. Es meramente, bueno, pues un promedio de más opiniones, ¿sí? Igual, ahí está la tablita. No encuentras comparables con mucha responsabilidad. Puedes recurrir a esta tabla. Miren, esto no es brincarnos el procedimiento, ¿no? Es meramente es el equivalente a hacer una actualización por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Digo, con esa salvedad. En cuanto a los caminos, cuando te veas en la necesidad de ajustar en tu tabla de homologación por caminos, aquí se presenta una tabla, ¿verdad? En la cual te dice qué tipo de camino tienes, qué importancia tiene la distancia, acceso durante el año y te da una escala, ¿no? Dice, cuando tienes un camino óptimo, pues es un camino asfaltado, donde la distancia no importa, pues es carretera. El acceso durante el año, pues es todo el año y bueno, pues valdría 100%, ¿sí? Cuando es pésima, el acceso es limitado, ¿sí? Es un camino de terracería. La importancia de la distancia, pues es muy importante. O sea, rebote y rebote todo el día por un camino pozudo, pues digo, hay que ponerle atención. ¿Cuántas veces puedes entrar en el año? Pues cuando esté seco, ¿no? ¿Sí? Y dice que tú pudieras castigarlo con un 30%, cuando tu camino estuviera en esas condiciones. Bueno, es en este. Ok. Otra vez regresamos a las 8 clases, ¿sí? La primera, pues vale 100, la segunda 95 y la última 20. Es el recíproco o el correspondiente a la primera tabla que vimos, ¿sí? Entonces, cuando tú ves que la situación de tu predio es óptima, pues vale 100, ¿no? ¿Sí? Cuando la clasificación sea la primera. Cuando es la segunda,
pues valdría 95, y cuando es la 8 valdría el 20%, ¿sí? Cuando es muy buena, pues valdría el 19 al final, y cuando es pésima, dice que valdría el 14%, o sea, lo tendrías que castigar al 14%. No es más que la multiplicación del ponderado que tiene la situación por el ponderado que tiene cada una de las clasificaciones. El caso de pésima, 7 por 2, 14, que es lo que nos está diciendo aquí, 14%, ¿sí? Pero bueno, digo, es básico y es básica la operación que nos están dejando hacer. Sin embargo, pues bueno, ya alguien tomó la decisión, hizo algún análisis y pasó alguna experiencia, y pues dice que cuando se vaya a homologar y se te necesite castigar la situación de algún camino, pues lo podemos hacer en este sentido. Perdón, de la capacidad de uso. Otra vez, regresemos a los caminos, ¿va? La 1, la misma clasificación del 100 al 20, y el ponderación de asfalto, vecinal 1, vecinal 2, 3, hasta el 70, y te da otra vez el mismo 14% al final, ¿sí? Una forma de clasificar, ajustar y ajustar para la homologación, los caminos de acceso a los predios, ¿sí? Por otro lado, el costo, ¿verdad? Que es un bien que existe en algunos de los ranchos, o sea, un pozo artesiano, cuánto pudiera costar. Pues aquí viene una lista de costos que componen el costo total de 1.290.000 pesos para un pozo de 250 metros de profundidad, y con esos parámetros y equipado a cómo queda, ¿sí? No está muy lejos, está actualizado hasta el día de hoy. Esto se va a hacer viejo si en algún momento no encuentran información para hacer el ajuste a un pozo profundo, pozo artesiano, pues con un índice nacional de precios al consumidor y con mucho cuidado, pues pueden llegar a algún valor del precio o valor de un pozo artesiano. Muchas veces pues nos dicen, oye, ¿de cuánto es el pozo? De 1 litro por segundo. ¿Y 1 litro por segundo qué? Bueno, pues 1 litro por segundo riega 1 hectárea, ¿sí? ¿Cuánta agua se ocupa para 1 hectárea de granos? 6 metros cúbicos. ¿Cuánta agua se ocupa para 1 hectárea de hortalizas? 8 metros cúbicos. ¿Cuánta agua se ocupa para una huerta? Pues 10 metros cúbicos, ¿sí? Son valores generales o muy generales, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Si tú vas y te presentan una huerta de cítricos o de manzanas y te dicen que tienen 6 metros, pues saca la vuelta, ¿verdad? Porque no completa. El pelado te va a decir que sí, que la tiene desde hace 20 años y que la estás viendo y que lo que tú quieras. Pues sí, 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 porque tú no conoces qué pasó en el pasado, pero en cuanto se apriete una sequía no va a completar y se le van a secar árboles los que no alcanzan a regar. Y el valor que tú consignaste o que tú dijiste que tenía ese predio como garantía, ya no es, y tú sabías desde el principio. Entonces, digo, son valores generales, son valores nomás de conocimiento general, para que lo tengas ahí, para que cuando te toque ver la situación, pues lo puedas hacer rápido, no regresar y luego decir, oiga, es que no, es que ya fui allá, hice los cálculos y no completa, no o sea, porque el, 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 el compromiso que tiene el valuador es cuando vas y ves el predio. Ahí tienes que decirle lo que tú ves que no sirve y lo que ves que sí corresponde con lo que él te está pidiendo. No puedes venir y informar oiga, sí se tiene que hacer, ¿verdad? Finalmente se tiene que hacer, pero ya te metes en la pena de andar después, andar tarde, vaya. Esa es la idea de esto, ¿sí? Es información generalísima, pero bueno, sirve, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con las equivalencias de las unidades animal de bovinos? Dice que una unidad animal es una vaca adulta con su cría menor de 7 meses.
¿Sí? O sea, ¿por qué menor de 7 meses? Bueno, pues porque no ha sido destetada. O sea, más o menos a los 7 meses y medio se desteta u 8. ¿Qué valor tiene un toro? Pues 1.25, ¿sí? Para, una cría destetada de 8 a 12 meses es el equivalente al 60% de una unidad animal. O sea, todo esto es para hacer cálculos de consumos, cálculos de dietas, cálculos de lo que, de lo que necesita el rancho y también el avalúo. Un bovino añojo de 12 a 17 meses, ¿sí? El 70%. Un bovino añojo de 17 a 22 meses, el 75%. Y un bovino de 2 años, el 90%. Entonces ya es casi adulto, ¿sí? ¿Cuánto vale un kilómetro de cerca? Un kilómetro de cerca de posta de madera a 4 metros de distancia con 4 hilos de alambre, aproximadamente. Habrá quien diga, no, vale 30,000, pues bueno, pues vale 30,000 pesos. Yo hice una cotización y para mí me dio 50,000 pesos con 4 pelados trabajando y con los costos que yo logré encontrar. Siempre hay un pelado que te dice que es más barato y otro que es más caro. Pues con cuidado esto puede servir. Y bueno, pues, Perdón, ¿cuál es el bovino añojo? es un becerro, bueno, mire, déjeme regresar. Un becerro, o sea, a los 8, a los 8 meses, añojo, sí, a los 8 meses se desteta, ¿sí? Ok, Entonces, un bovino adulto es a los 24 meses. Entonces, todos los que estén antes, por eso están a 22, se fija, ¿sí? mm, O sea, de 12 a 17 es añojo, de 17 a 22 es añojo. Y luego un bovino de 2 años, nomás que yo no alcanzo a ver aquí, no me acuerdo qué dice ahí, pero ese ya es un adulto, ¿sí? Y vale el 90% porque le falta la, le falta la cría para que sea una unidad, ¿sí? Un adulto sin cría vale el 90%. Un vientre con una cría menor de 7 meses vale 1. ¿Ya quedó? Le falta. Le falta ok. Quedó aquí. le falta un menor. Después de un año, entre 1 año y 2, sin que los cumpla, es añojo. Pues como añejo, una terminología ganadera. Ah, Añojo o años o Añojo, sí, no, finalmente si busca la descripción de añojo, va a decir que es un bovino que no ha cumplido 24 meses. o edad. Sí, Ok, entre 12 y 24 meses. Ese es un añojo. Luego, que es un bovino de 2 años, ya es un adulto, pero no trae la cría. Por ende, consume menos que el que trae cría, entonces vale 90% está bien. de unidad animal. ok, ¿Quedó? ok, está bien. Ok, bueno, Quedó añojo. quedó. Ok. Bueno, ahí está el caso del cerco, ¿verdad? Le decía que con mucho cuidado, digo, bueno, con las restricciones que le quieren poner, a este es un costo, igual que los catálogos que vemos, ¿no? Ahí los catálogos, unos dicen 9,000 pesos y otros dicen 7,000, ¿verdad? Pues ya cada quien ajusta a su experiencia, ¿no? Esto sería a 2 metros de altura. Sí, sí, nomás que el primero creo que va a 16, la primer hilo va alrededor de 16 centímetros sobre el suelo, ¿sí? Bien, Ok. Bueno, miren, todo esto que vimos hasta aquí es lo que contemplamos como leyes, conceptos, definiciones, principios y enfoques necesarios a saber para desarrollar un avalúo rural medianamente confiable o confiable o como los que debemos hacer en el colegio. ¿Sí? Y ahí, sí, pues, ese cartelito, pues ahí dice que
Ahí está el mensaje, ¿verdad? Dice que ese amigo se está ahogando, dice, lánzame una cuerda para salir, se la manda hecha bola, ¿no? Pues es como no ayudarle, ¿no? ¿Cómo ayudarle a que se hunda más Pues, rápido? pues sí, se lo va a llevar el... Más rápido. Ayúdame, pero Bueno, miren, con esa información complementaria y general o bueno, necesaria para a saber o a tener en mente o en cuenta, es con la que vamos a hacer los avalúos rurales. De aquí en adelante, vamos a ver algunos casos, ¿va? El que sigue va a ser la evaluación de cultivos siniestrados, ¿sí? Y ahí vamos a desarrollar todo lo que se ocupe saber sobre cultivos siniestrados para determinar el valor de la cosecha pendiente de cosechar y y determinar y emitir el avalúo o el dictamen, lo que se ocupe, ¿no? Cuando toque evaluación de predios rurales, pues vamos a explicar lo que son los predios rurales, otra vez, ¿verdad? Lo que se ocupe de esto que ya vimos, y luego vamos a ver un ejemplo de un predio rural. Uno, dos, uno ganadero y uno agrícola, o los dos, o bueno, ya vemos, ¿sí? De tal manera que terminemos pues con siete formatos de avalúo, de 7 casos específicos de evaluación, o de 8, de predios rurales, ¿verdad? Y bueno, pues hasta ahí. Gracias.